Vidas con objetivos es lo que encontramos en el conflicto de los siglos. La historia de la gran controversia entre Cristo y Satanás. La apostasía medieval. La brillantísima luz de la Reforma y el despertar religioso mundial del siglo XIX. La autora señala con poder los principios involucrados en el conflicto venidero. Además, hilvana cómo cada persona puede mantenerse firme para Dios y su verdad. Escuchemos el capítulo de hoy. Introducción al tema: Vidas con objetivos, desafíos y legados para la iglesia digital de hoy. El Ministerio Conéctate a Jesús quiere hacerles partícipe de este interesante estudio. Queridos estudiantes, bienvenidos al corazón del tema, Vidas con objetivos. En esta fascinante miniserie, nuestro libro de texto será la obra cumbre de Elena G. de White, El conflicto de los siglos. Quizás algunos se pregunten, ¿por qué estudiar relatos de un pasado lejano, de luchas y triunfos, de personajes que vivieron en épocas tan diferentes a la nuestra? ¿Qué relevancia puede tener o pueden tener sus experiencias para nosotros, inmersos en un mundo digital saturado de información y desafíos tecnológicos sin precedentes? Es precisamente ahí radica la poderosa razón de este estudio. Amigos, el conflicto de los siglos no es simplemente un recuento histórico, es una radiografía del drama cósmico entre el bien y el mal. Un conflicto que se ha manifestado de diversas formas a lo largo de la historia y que continúa librándose hoy en nuestros hogares, en nuestras mentes y en la propia iglesia. Los hombres y mujeres cuyas vidas exploraremos en este tema no fueron figuras de museo, sino individuos que, en sus contextos particulares, enfrentaron pruebas de fe, persecuciones, dilemas morales y la constante tensión entre la verdad divina y el error humano. Sus historias, meticulosamente registradas por Elena G. de White, destilan valores eternos: la inquebrantable fidelidad a la palabra de Dios en medio de una apostasía, la valentía para defender la verdad aunque cueste la propia vida, la paciencia en la tribulación, la esperanza en la promesa del regreso de Cristo y el poder transformador de la fe en la vida cotidiana. Estos valores no son anticuados, son el ancla que necesitamos en una era donde la tecnología, paradójicamente, puede tanto conectar como aislar, tanto informar como desinformar, tanto edificar como destruir. Como iglesia, en este tiempo, donde la profecía de Daniel 12:4 sobre la multiplicación de la ciencia se ha cumplido de manera asombrosa, debemos ser especialmente perspicaces. Esta misma tecnología que nos brinda oportunidades sin precedentes para difundir el Evangelio, también presenta peligros sutiles: la distracción constante, la proliferación de información falsa o fake news,
la erosión de la privacidad, la superficialidad en las relaciones y la tentación de desvirtuar los principios bíblicos en aras de la conveniencia o la aceptación digital. Al estudiar las vidas con objetivos que nos presenta el conflicto de los siglos, no buscamos simplemente admirar héroes del pasado. Nuestro objetivo es identificar los principios que guiaron sus vidas, los valores que los sostuvieron en momentos de crisis y la manera en que su fe impactó su mundo. Al hacerlo, buscaremos paralelos con nuestros propios desafíos en esta era digital. ¿Cómo podemos mantener nuestra fidelidad a la verdad en un mar de opiniones en línea? ¿Cómo podemos ejercer valentía moral en un entorno virtual donde el anonimato puede fomentar la crítica y la división? ¿Cómo cultivamos la paciencia y la esperanza en un mundo que exige gratificación instantánea? Vidas con objetivo nos invita a mirar al pasado para iluminar nuestro presente y fortalecer nuestro futuro. Que las experiencias de estos valientes testigos nos inspiren a vivir con un objetivo claro: glorificar a Dios y permanecer firmes en la verdad en estos tiempos finales. Son los deseos de su hermano José Moreno y el equipo del Ministerio Conéctate a Jesús. Escuchemos el prefacio y la introducción a este maravilloso libro a continuación. El conflicto de los siglos. Prefacio. Esta obra se publica para confirmar en el lector su más profundo y acariciado deseo, la esperanza de que el bien y la justicia se impondrán definitivamente en el universo. No se propone este libro enseñarnos que hay desgracia y miseria en el mundo. Harto lo sabemos ya. Tampoco tiene por objeto darnos a conocer el antagonismo irreductible que existe entre las tinieblas y la luz, la muerte y la vida. En lo más recóndito de nuestro corazón algo nos dice que así es, y que nos toca desempeñar una parte en el conflicto. Sin embargo, muchos dudan de que el amor y el bien triunfen para siempre sobre el odio y el mal. En todos nosotros se despierta con frecuencia el anhelo de saber algo más acerca de este conflicto y sus protagonistas. De ahí que nos formulemos preguntas como las siguientes: ¿por qué existe esta lucha milenaria? ¿Cómo empezó? ¿Qué factores intervienen en su complejo carácter? ¿Por qué aumentan en intensidad? ¿Cómo y cuándo terminará? ¿Se hundirá nuestra tierra, como algunos sabios nos lo aseguran, en las profundidades de una infinita noche helada, o le espera un porvenir radiante de vida y felicidad? En otras palabras, ¿triunfará el amor de Dios por el hombre? Yendo ahora al terreno individual, nos preguntamos: puesto que me encuentro en el mundo sin que haya intervenido mi propia voluntad, ¿envuelve esta circunstancia algo bueno o malo para mí? ¿Existe algún modo de satisfacer mi anhelo de justicia y verdad? ¿Cómo puedo salir victorioso en la lucha que se libra en mi propia conciencia? En este tiempo de creciente inquietud, ¿es posible obtener paz interior? Tales son las preguntas que se contestan en esta obra admirable. Ella contiene revelaciones asombrosas y animadoras acerca del factor básico que arruina tantas vidas. Presenta la única solución que pueda traer paz al alma, optimismo a la existencia y estabilidad al hogar. Indica también cómo es posible disfrutar anticipadamente del triunfo definitivo del bien en nuestra vida personal. Con el fin de facilitar una comprensión de las poderosas fuerzas en conflicto, la autora recrea los acontecimientos importantes de la era cristiana, destacando su desarrollo y consecuencias. El libro comienza con las emocionantes escenas previas a la destrucción de Jerusalén, después que esa ciudad escogida por Dios hubo rechazado al Salvador.
luego recorre el camino real de las naciones, señalando las persecuciones de los cristianos durante los primeros siglos, la gran apostasía que siguió en el seno de la Iglesia, el despertar espiritual del mundo durante la Reforma, la terrible lección que se aprendió cuando Francia rechazó los buenos principios, la exaltación de las Sagradas Escrituras, y su influencia vivificadora, el reavivamiento religioso de los tiempos modernos, y las maravillosas revelaciones de la palabra de Dios con respecto al futuro. Se expone luego de modo sencillo, lúcido y terminante, el conflicto que se avecina en el cual, por los principios vitales que entraña, nadie podrá permanecer neutral. Y finalmente se nos habla de la victoria gloriosa de la luz sobre las tinieblas, del derecho sobre la injusticia, de la dicha sobre la tristeza, de la esperanza sobre el desaliento, de la vida sobre la muerte, del bien sobre el mal. A partir de su primera edición, 1888, y de una revisión efectuada por la autora, 1911, esta obra notable ha alcanzado una difusión mundial a través de múltiples ediciones y traducciones. Miles de ejemplares han circulado por el mundo hispánico desde la primera versión en lengua española, publicada en 1913. El lector advertirá que la autora se expresa con franqueza y vigor, puntualizando errores y proponiendo soluciones basadas en la infalible palabra de Dios. Y aunque en las últimas décadas se han producido desplazamientos y reajustes en el mundo social y religioso, el esquema y las proyecciones que se exponen en este libro conservan hoy plena vigencia y absorbente interés. Todo lector imparcial y reflexivo hallará en las páginas impactantes de esta obra un estímulo y un beneficio, por ello la lanzamos nuevamente en esta edición revisada, seguros de que continuará despertando conciencias y animando corazones con la certeza de que, al final del conflicto, triunfará para siempre el amor de Dios. Los editores. Introducción. Antes que el pecado entrara en el mundo, Adán gozaba de libre trato con su Creador, pero desde que el hombre se separó de Dios por causa del pecado, aquel gran privilegio le ha sido negado a la raza humana. No obstante, el plan de redención abrió el camino para que los habitantes de la tierra volvieran a relacionarse con el cielo. Dios se comunicó con los hombres mediante su Espíritu y, mediante las revelaciones hechas a sus siervos escogidos, la luz divina se esparció por el mundo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 21. Durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. La Biblia nos muestra a Dios como autor de ella, y sin embargo fue escrita por manos humanas, y la diversidad de estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios, segunda de Timoteo 3, 16, y con todo están expresadas en palabras humanas. Y es que el Ser Supremo e Infinito iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. Les daba sueños y visiones y les mostraba símbolos y figuras, y aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, revestían el pensamiento divino con palabras humanas. Los 10 mandamientos fueron enunciados por el mismo Dios y escritos con su propia mano. Su redacción es divina y no humana. Pero la Biblia, con sus verdades de origen divino expresadas en el idioma de los hombres, es una unión de lo divino y lo humano. Esta unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era Hijo de Dios e Hijo del hombre. Se puede pues decir de la Biblia, lo que fue dicho de Cristo, aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Escritos en épocas diferentes y por hombres que diferían notablemente en posición social y económica y en facultades intelectuales y espirituales, los libros de la Biblia presentan contrastes en su estilo, como también diversidad en la naturaleza de los asuntos que desarrollan. Sus diversos escritores se valen de expresiones diferentes, a menudo la misma verdad está presentada por uno de ellos de modo más patente que por otro. Ahora bien, como varios de sus autores nos presentan el mismo asunto desde puntos de vista y aspectos diferentes, puede parecer al lector superficial, descuidado y prevenido, que hay divergencias o contradicciones, allí donde el lector atento y respetuoso discierne con mayor penetración la armonía fundamental. Presentada por diversas personalidades, la verdad aparece en sus variados aspectos.
Un escritor percibe con más fuerza cierta parte del asunto, comprende los puntos que armonizan con su experiencia o con sus facultades de percepción y apreciación. Otro nota más bien otro aspecto del mismo asunto, y cada cual, bajo la dirección del Espíritu Santo, presenta lo que ha quedado inculcado con más fuerza en su propia mente. De aquí que encontremos en cada cual un aspecto diferente de la verdad, pero perfecta armonía entre todos ellos. Y las verdades así reveladas se unen en perfecto conjunto, adecuado para satisfacer las necesidades de los hombres en todas las circunstancias de la vida. Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esta obra. Guió la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Aunque llevado a todo viento en el vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser el testimonio de Dios, y el Hijo de Dios, obediente y creyente, contempla en ello la gloria de un poder divino, lleno de gracia y de verdad. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas, y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñanza, para reprensión, para corrección, para instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, estando cumplidamente instruido para toda obra buena. Segunda de Timoteo 3, 16-17, versión moderna. La circunstancia de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por su palabra, no anuló la necesidad que tienen ellos de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió que el Espíritu facilitaría a sus siervos la inteligencia de la palabra, que iluminaría y daría aplicación a sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue quien inspiró la Biblia, resulta imposible que las enseñanzas del Espíritu estén jamás en pugna con las de la palabra. El Espíritu no fue dado, ni puede jamás ser otorgado, para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. El apóstol Juan dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4, 5, versión moderna. E Isaías declara a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8, 20. Muchos cargos se han levantado contra la obra del Espíritu Santo por los errores de una clase de personas que, pretendiendo ser iluminadas por éste, aseguran no tener más necesidad de ser guiadas por la palabra de Dios. En realidad están dominadas por impresiones que consideran como voz de Dios en el alma. Pero el espíritu que las dirige no es el Espíritu de Dios. El principio que induce a abandonarse a impresiones y a descuidar las Santas Escrituras, solo puede conducir a la confusión, al engaño y a la ruina. Solo sirve para fomentar los designios del maligno. Y como el ministerio del Espíritu Santo es de importancia vital para la Iglesia de Cristo, una de las tretas de Satanás consiste precisamente en arrojar oprobio sobre la obra del Espíritu por medio de los errores de los extremistas y fanáticos, y en hacer que el pueblo de Dios descuide esta fuente de fuerza que nuestro Señor nos ha asegurado. Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo debía continuar su obra por todo el período de la dispensación cristiana. Durante las épocas en que las Escrituras tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento eran entregadas a la circulación, el Espíritu Santo no dejó de comunicar luz a individualidades aisladas, amén de las revelaciones que debían ser incorporadas en el sagrado canon. La Biblia misma da cuenta de cómo por intermedio del Espíritu Santo ciertos hombres recibieron advertencias, censuras, consejos e instrucción que no se referían en nada a lo dado en las Escrituras. También habla de profetas que vivieron en diferentes épocas, pero sin hacer mención alguna de sus declaraciones. Asimismo, una vez cerrado el canon de las Escrituras, el Espíritu Santo debía llevar adelante su obra de esclarecimiento, de amonestación y consuelo en bien de los hijos de Dios. Jesús prometió a sus discípulos el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he dicho. Cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, y os hará saber las cosas que han de venir. Juan 14, 26, 16, 13. Las Sagradas Escrituras enseñan claramente que estas promesas, lejos de limitarse a los días apostólicos, se extienden a la Iglesia de Cristo en todas las edades.
El Salvador asegura a los discípulos: estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. San Pablo declara que los dones y manifestaciones del Espíritu fueron dados a la Iglesia, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 12, 13, versión moderna. En favor de los creyentes de Efeso, el apóstol rogó así: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, siendo iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál sea la esperanza de vuestra vocación, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros que creemos. Efesios 1, 17 a 19, versión moderna. Que el ministerio del Espíritu Divino iluminara el entendimiento y revelara a la mente las cosas profundas de la santa palabra de Dios, tal era la bendición que San Pablo pedía para la iglesia de Efeso. Después de la maravillosa manifestación del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, San Pedro exhortó al pueblo al arrepentimiento y a que se bautizara en el nombre de Cristo para la remisión de sus pecados, y dijo: recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2, 38-39. El Señor anunció por boca del profeta Joel que una manifestación especial de su Espíritu se realizaría en el tiempo que precedería inmediatamente a las escenas del gran día de Dios. Joel 2 y 28. Esta profecía se cumplió parcialmente con el derramamiento del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, pero alcanzará su cumplimiento completo en las manifestaciones de la gracia divina que han de acompañar la obra final del Evangelio. El gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En todas las edades la ira de Satanás se ha manifestado contra la Iglesia de Cristo, y Dios ha derramado su gracia y su Espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno. Cuando los apóstoles de Cristo estaban por llevar el Evangelio por el mundo entero y consignarlo por escrito para provecho de todos los siglos venideros, fueron dotados especialmente con la luz del Espíritu. Pero a medida que la Iglesia se va acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder. Descenderá teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12 y 12. Obrará con grande potencia y señales y milagros mentirosos. 2 Tesalonicenses 2, 9. Por espacio de 6000 años esa inteligencia maestra, después de haber sido la más alta entre los ángeles de Dios, no ha servido más que para el engaño y la ruina. Y en el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutileza satánicas, y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Durante este tiempo de peligro los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor, y un pueblo ha de ser preparado sin mácula y sin reprensión para comparecer ante él a su venida. Segunda de Pedro 3, 14. Entonces el derramamiento especial de la gracia y el poder divinos no será menos necesario a la Iglesia que en los días apostólicos. Mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de la lucha secular entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe estas páginas. En una y otra ocasión se me permitió contemplar las peripecias de la gran lucha secular entre Cristo, príncipe de la vida, autor de nuestra salvación, y Satanás, príncipe del mal, autor del pecado y primer transgresor de la santa ley de Dios. La enemistad de Satanás contra Cristo se ensañó en los discípulos del Salvador. En toda la historia puede echarse de ver el mismo odio a los principios de la ley de Dios, la misma política de engaño, mediante la cual se hace aparecer el error como si fuese la verdad, se hace que las leyes humanas sustituyan las leyes de Dios, y se induce a los hombres a adorar la criatura antes que al Creador. Los esfuerzos de Satanás para desfigurar el carácter de Dios, para dar a los hombres un concepto falso del Creador y hacer que le consideren con temor y odio más bien que con amor, sus esfuerzos para suprimir la ley de Dios, y hacer creer al pueblo que no está sujeto a las exigencias de ella, sus persecuciones dirigidas contra los que se atreven a resistir a sus engaños, han seguido con rigor implacable. Se pueden ver en la historia de los patriarcas, de los profetas y apóstoles, de los mártires y reformadores. En el gran conflicto final, Satanás empleará la misma táctica, manifestará el mismo espíritu y trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. Lo que ha sido volverá a ser, con la circunstancia agravante de que la lucha venidera será señalada por una intensidad terrible, cual el mundo no la vio jamás.
Las seducciones de Satanás serán más sutiles, sus ataques más resueltos. Si posible le fuera, engañaría a los escogidos mismos. Marcos 13, 22. Al revelarme el Espíritu de Dios las grandes verdades de su palabra, y las escenas del pasado y de lo porvenir, se me mandó que diese a conocer a otros lo que se me había mostrado, y que trazase un bosquejo de la historia de la lucha en las edades pasadas, y especialmente que la presentase de tal modo que derramase luz sobre la lucha futura que se va acercando con tanta rapidez. Con este fin, he tratado de escoger y reunir acontecimientos de la historia de la Iglesia en forma que quedara bosquejado el desenvolvimiento de las grandes verdades comprobantes que en diversas épocas han sido dadas al mundo, han excitado la ira de Satanás y la enemistad de la Iglesia amiga del mundo, y han sido sostenidas por el testimonio de aquellos que no amaron sus vidas, exponiéndolas hasta la muerte. En esos anales podemos ver un anticipo del conflicto que nos espera. Considerándolos a la luz de la palabra de Dios, y por la iluminación de su Espíritu, podemos ver descubiertos las estratagemas del maligno y los peligros que deberán evitar los que quieran ser hallados sin mácula ante el Señor a su venida. Los grandes acontecimientos que marcaron los pasos de reforma que se dieron en siglos pasados, son hechos históricos harto conocidos y universalmente aceptados, que nadie puede negar. Esa historia la he presentado brevemente de acuerdo con el fin y objeto de este libro y con la concisión que necesariamente debe observarse, condensando los hechos en forma compatible con una clara inteligencia de las enseñanzas consiguientes. En algunos casos, cuando he encontrado que un historiador había reunido los hechos y presentado en pocas líneas un claro conjunto del asunto, o agrupado los detalles en forma conveniente, he reproducido sus palabras, no tanto para citar a esos escritores como autoridades, sino porque sus palabras resumían adecuadamente el asunto. Y al referir los casos y puntos de vista de quienes siguen adelante con la obra de reforma en nuestro tiempo, me he valido en forma similar de las obras que han publicado. El objeto de este libro no consiste tanto en presentar nuevas verdades relativas a las luchas de pasadas edades como en hacer resaltar hechos y principios que tienen relación con acontecimientos futuros. Sin embargo, cuando se considera los tales hechos y principios como formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y las de las tinieblas, todos esos relatos del pasado cobran nuevo significado, y se desprende de ellos una luz que proyecta rayos sobre el porvenir, alumbrando el sendero de los que, como los reformadores de los siglos pasados, serán llamados, aun a costa de sacrificar todo bien terrenal, a testificar de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Desarrollar las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error, descubrir las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito, presentar una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado en forma tal que la justicia y benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas, y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley, tal es el objeto de esta obra. Que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos, aptos para participar de la suerte de los santos en luz, para la gloria de aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, tal es la ferviente oración de la autora. Elena G. de White. Conclusión de la primera lección, el conflicto de los siglos, un legado de luz para vidas con propósito. La introducción que hemos explorado del conflicto de los siglos establece un marco esencial para comprender el propósito de nuestra serie Vidas con Objetivos. Desde el inicio, Elena G. de White nos presenta la historia de la humanidad como un escenario de un gran conflicto entre Cristo y Satanás, entre la verdad y el error. La separación del hombre de Dios por el pecado no significó el fin de la comunicación divina. A través del Espíritu Santo y sus siervos escogidos, la luz de la verdad ha sido esparcida a lo largo de las edades. La misma Biblia, una unión de lo divino y lo humano, al igual que la naturaleza de Cristo, nos muestra cómo Dios se ha comunicado con la humanidad. A pesar de la diversidad de estilos y enfoques de sus escritores, un hilo de armonía fundamental recorre sus páginas, presentando la verdad en sus variados aspectos para satisfacer las necesidades de los hombres en todas las circunstancias. Este legado de luz divina, preservado en las Escrituras y testificado por aquellos que a lo largo de la historia se mantuvieron fieles, es precisamente el corazón de Vidas con Objetivos. Al estudiar las experiencias de los patriarcas, profetas, apóstoles, mártires y reformadores, tal como se presentan en el conflicto de los siglos, no estamos simplemente revisando hechos del pasado. Estamos contemplando anticipos del conflicto que también enfrentamos hoy. La autora nos revela que Satanás emplea las mismas tácticas, manifiesta el mismo espíritu y trabaja con el mismo fin en todas las épocas. La lucha final, nos advierte, se caracterizará por una intensidad sin precedentes, con seducciones más sutiles y ataques más resueltos.
Es precisamente en este contexto que las vidas con objetivos adquieren una relevancia crucial para la Iglesia actual. Al iluminar las estratagemas del maligno y los peligros que deberán evitar los que quieran ser hallados, sin mácula, ante el Señor a su venida, el conflicto de los siglos nos ofrece una guía invaluable. El objetivo de esta serie es, por lo tanto, destacar los hechos y principios que tienen relación directa con nuestros propios acontecimientos futuros, con la lucha que se acerca rápidamente. Las vidas que exploraremos nos mostrarán cómo individuos, en sus respectivos tiempos de crisis, se aferraron a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo, a menudo a costa de todo bien terrenal. Sus experiencias son faros que alumbran nuestro camino, revelando cómo resistir las tretas de Satanás y cómo mantenernos firmes en la verdad. En última instancia, el objetivo de Vidas con Objetivos es el mismo que el del libro que estudiamos: desarrollar las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error, descubrir las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito, presentar una solución satisfactoria del gran problema del mal, y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Que al contemplar estas vidas con propósito, seamos fortalecidos para vivir con un objetivo claro en nuestro tiempo, permaneciendo fieles a Dios en medio del conflicto final. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.